No falte a esa conferencia. Vamos a estar motivándolo a través de los WhatsApp de la iglesia y todo lo que podemos hacer. Hebreos 2:9 dice así la palabra de Dios. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Siéntese, hermanos. El domingo anterior, ¿alguien se acuerda del tema del domingo anterior? Vamos a ver quién se acuerda. Jesucristo, mayor que los ángeles, mayor o superior, algo mayor o superior o más grande, basados en Hebreos 1:4. Ahí le enseñamos, hecho tanto superior a los ángeles. Diga conmigo, superior. Cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y estuvimos viendo tres cosas por qué Jesús es superior a los ángeles. Número uno, por su nombre. Heredó más excelente nombre que ellos. Aunque los ángeles, algunos se llaman Gabriel, otros se llaman Miguel, el nombre de Jesús sobresale. Dice que es nombre sobre todo nombre. También vimos que es importante y más superior porque el Señor nunca adoró ángeles, pero a los ángeles se les ordenó que adoraran a Jesús. Los ángeles adoran al Señor día y noche, según el verso 6. Y también vimos que es superior porque a Él se le llama Dios en la palabra del Señor. Dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, del Hijo. Es decir, que el Hijo es el que está en el trono. Y la Biblia dice, Apocalipsis 4:2, que solamente hay un trono en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Un trono está en el cielo. Y en el trono, uno sentado. Entonces, ¿quién es el que está sentado? Dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Pero cuando nosotros leemos el versículo 9 del capítulo 2, como que hubiera una contradicción. ¿Por qué dice que es mayor y ahora lo trata de menor? ¿Será que el escritor a los hebreos se confundió? ¿Se le olvidó? Y muchas veces cuando estamos evangelizando, hay personas que nos hacen estas preguntas. ¿Jesús es mayor o es menor? ¿Usted qué opina? Si yo fuera una persona que me están evangelizando ustedes y me encuentran por la urba, por la Santa Fe, y me comienzan a hablar del Señor, y yo he leído estos dos textos y les hago esta pregunta, como dijo alguien, ¿usted qué opina? ¿Es mayor o es menor? Tienen dudas, ¿verdad? Bueno, entonces hay que estudiar hoy por qué es menor.
El texto claramente dice, pues vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y quién es? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En una palabra sencilla, es importante saber por qué es menor. Y es un poco menor. Esto llévese, si nada más se le queda, llévese esto. Es un poco menor por su humillación como hombre. Por eso es que el texto dice, a causa del padecimiento. Entonces, la Biblia claramente dice que Jesús se hizo hombre para poder morir por los hombres. Es decir, se humilló. Y dice que se humilló hasta la muerte. Vamos a poner en la pantalla Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 y 8. Vamos a verlo y yo lo leo aquí en la Biblia. Dice así la escritura, Filipenses capítulo 2, versos 6. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta es otra cosa, porque uno dice que Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Jesús es Dios. Y Apocalipsis 21:7 dice que el Señor dice que Él es Dios. Y Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios. Y Juan 20:28 dice que Jesús es Dios. Y Romanos 9:5 y Tito 2:13 y 1 Juan 5:20 dice que Jesús es Dios. Pero luego dice, no estimó ser igual a Dios. Wow. Como hombre. Como hombre. Porque el Señor nació de dos naturalezas. Amén. Jesucristo no era hijo de José. Si hubiese sido hijo de José y María, entonces Jesús era solamente hombre. Solamente hombre. Pero nació de María, una mujer santa. Pero quien hizo sombra en María para que Jesús naciera, dice que fue el Espíritu Santo. Por eso es que José, al saber que María estaba embarazada, sintió celos. ¿Y quién no? Estar de novio y de repente la novia le dice que yo siento vómitos y yo siento que como que me va creciendo el estómago. ¿El qué? ¡Wow! José sintió celos y tuvo razón, porque él no la había tocado. Entonces Jesús fue obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces Jesús nació de dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por eso es que Pablo dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero Jesús es menor en su humillación. Sigue diciendo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Wow. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Jesús como Dios no podía morir. Y la única forma para que la raza humana sea salva es a través de la muerte o derramamiento de sangre. Entonces tuvo que hacerse hombre para poder morir. Lo interesante del caso es que a Jesús nadie lo despojó. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Eso es importante. Y estando en la condición de hombre, mire, nadie lo humilló. Se humilló. Porque una cosa es que a usted lo humille y otra cosa es que usted se humille solo. Mire, no hay cosa más difícil que alguien lo humille a usted. Lo insulte, le diga cosas, le diga, y no, que sos hombre pues, o no sos hombre. Eso es humillante para un hombre. Pero Jesús, nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es interesante saber que Él sabía quién era y tenía que salvar a la humanidad mediante su muerte. Jesús como Dios no podía morir, tenía que morir como mueren todos los hombres, derramar su sangre como se derrama la sangre de un humano. Nadie lo humilló, Él se humilló por una razón, para que nosotros fuésemos, por su muerte, tengamos vida. Alguien tuvo que morir para que nosotros ahora digamos, tenemos vida eterna. ¿Pero por quién tenemos vida eterna? Por Jesucristo. Alguien murió para que nosotros tengamos vida. Entonces cuando Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, servidor, se hizo semejante a los hombres. En esa condición tan humillante es que es un poco menor que los ángeles. La Biblia dice que siendo rico se hizo pobre. Esto es tremendo, hermanos. Una cosa es que uno nazca pobre y viva pobre y ya uno se acostumbra a ser pobre. Pero alguien que haya sido rico y de repente queda pobre, algunos se quitan la vida porque quedaron sin nada en la calle. Entonces Jesucristo, nuestro Dios, Jesucristo como nuestro Dios, la Biblia dice que de Él es el oro, de Él es la plata. Él es el creador del universo. Suyo es el mundo y todo lo que hay es de Él. Él ha sido rico, pero Él se hizo pobre. No lo hicieron pobre, se hizo. 2 Corintios 8:9, vamos a verlo. Dice así la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Así es. Algo que nosotros no merecíamos, pero el Señor nos hizo el favor. Luego dice que por amor a vosotros se hizo. Diga conmigo, se hizo. Nadie lo hizo pobre a Él. Él se hizo pobre. Se hizo pobre siendo ¿qué? Siendo rico. O sea que como Dios, Él es rico. Como hombre, Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando usted dice, somos ricos en Dios, y la gente dice, ni que comer tiene, dice que es rico. Ni para el pasaje tiene, ahí está gritando que es rico. Porque el enemigo piensa que nuestra riqueza solamente es tener dinero, cuentas bancarias y tantas cosas. No, nosotros sabemos que la riqueza mayor, número uno, es tener a Cristo en el corazón, tener la salvación que Dios nos ha dado, tener gozo
en el Señor Jesucristo, tener paz con el Señor. Hermanos, si uno tiene paz con Dios, paz con la familia y paz con nosotros mismos, wow, somos ricos. Puede ser que usted no cargue ni para un plato de comida, ni para lo que dijeron las hermanitas, pancake, y ya no me lo escriban en inglés, tiene que ser en español. Entonces, hermanos, pero eso no nos quita el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Somos ricos por el Señor, pero oiga esto, nadie lo hizo pobre. Él se hizo pobre. Siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. ¿En qué consistía su pobreza? Mire, número uno, Jesús no tenía algunas cosas que nosotros tenemos, la bendición de tenerlas. ¿Cuántos tienen una cama? Amén. Gracias a Dios. Jesús no tenía cama. ¿A cuántos Dios les ha dado una casita, aunque sea humilde? Jesús no tenía casa, fíjense. Así es. ¿A cuántos Dios les ha dado un carrito para que se conduzca a la iglesia y a su trabajo? Amén. Aunque no quieran decir, muchos tienen carros que ya no caben en el parqueo. Hay más carros que gente. Si no va a ver el parqueo ahorita, los hermanos luchando ahí para que usted se coloque. Jesús no tenía carro. Mire, empezando, hermanos, su nacimiento no fue un lugar de prestigio como algunos niños hoy. Yo sé que los hijos de hoy tienen mejores posibilidades que las que tuvo el Señor Jesucristo. Algunos desde que están embarazadas, las hermanas dicen, va a ser hembra y le prepara ropita de hembra. Va a ser varón y le prepara ropa de varón. Le prepara un coche. Le prepara cositas que lo está esperando. Jesús no tenía nada de eso. En Lucas, el capítulo 2, verso 6, dice la palabra de Dios: mientras estaban allí, llegó el momento para que naciese el bebé, es decir, Jesucristo estaba a punto de nacer. María estaba en los últimos momentos para dar a luz a su bebé, y la Biblia dice en el verso 6 de Lucas 2, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. María dio a luz a su primer hijo, un varón, y lo envolvió, dice la Nueva Traducción, en tiras de tela. Wow. Eso dice la Nueva Traducción. Y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Busqué esta traducción porque esta palabra, María dio a luz a su primer hijo, un varón, hablando de Jesús, lo envolvió en tiras de tela. No tenía mantillas rosaditas, ni celestitas, ni moraditas. No tenía un cochecito de cargar al Señor Jesucristo ahí, y María y José paseándole un coche. No tenía nada de eso. No había lugar ni en el mesón. Qué tremendo. Por eso dije que nosotros tenemos algunas cosas que Jesús no tuvo. No tenía carro, no tenía celular. Si yo preguntara quién no tiene celular aquí, wow. Si hasta los niños de 4 años ya cargan su celular y lo pueden más que el pastor. Oiga, él no tenía ni un lugar estable donde descansar cómodamente. Póngamelo, hermano Stanley, siempre en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 9, 57 y 58. Yo quiero que lo leamos. Es lo mismo. No va a decir que esta Biblia es la misma Biblia, solo que es una traducción diferente. Dice María, Lucas capítulo 9,
Dice así la Biblia: mientras caminaba, alguien le dijo: Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Dice la Nueva Traducción, verso 57 y verso 58. Oiga lo que Jesús le dice. Jesús le respondió: las zorras tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Gloria a Dios. Ni un lugar donde recostar la cabeza. Jesús no tenía una casa estable donde él podía que dijera: esta es mi casita humilde, pero es mi casa. O sea, en su humillación se hizo pobre, se humilló, se hizo siervo, se hizo como todos los hombres, fue tentado como todos los hombres. ¿Sabe a dónde descansaba el Señor? En una casa que era la casa de Lázaro, María y Marta, en Betania. Esa casa no era de él, era de sus amigos. Al Señor le encantaba llegar a esa casa, se sentía cómodo para empezar porque lo atendían bien. Para continuar, eran sus amigos, tenían casa propia y el Señor le encantaba llegar a esa casa y descansar ahí. Le lavaban los pies, lo atendían. Otro lugar donde Jesús un día descansó, dice Juan capítulo 4, verso 6. En una ocasión Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Y ahí fue donde lo encontró la mujer samaritana. ¿Dónde estaba descansando el Señor? Junto a un pozo. No tenía una casa, no tenía una almohada. Jesús dijo: las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Es decir, no tengo dónde descansar. Señor, te seguiré. No, Señor, yo no tengo qué ofrecerle, dijo el Señor. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos amados, Jesús vivió en pobreza, pero no en calamidad, porque Él es el Dios de los milagros. Amén. Él podía multiplicar panes, multiplicar peces. Él podía hacer que saliera agua, y Él mismo dijo que es la fuente de agua de vida. Y si alguien cree en Él, dice que también va a beber de la fuente del agua de vida, que salte para vida eterna. Jesús, como Dios, podía hacer milagros y tantas cosas, pero en su humillación sufrió pobreza. Número 3. Cuando entró a la ciudad de Jerusalén, no entró como entran los políticos hoy. ¿Alguien me puede decir cómo entran los políticos del aeropuerto a la ciudad? Primeramente, una fila de motos y con alarmas. Por allá atrás, en una camioneta negra y de lujo, ahí va el político. Y más atrás, carros y fuerza armada y la sirena, y tiene que apartarse porque si no, así entran los políticos. ¿Sabe cómo entró el Señor a la ciudad de Jerusalén? Marcos 11, dice así la Biblia: mientras Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé y Betania. En el monte de los olivos, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Verso 2: vayan a la aldea que está allí, le dijo, en cuanto entren, verán a un ¿qué? A un burrito atado, dice la Nueva Traducción. De la suya dice un pollino, que es lo mismo, que nadie ha montado jamás. Desatadlo y tráiganlo de aquí. Verso 3: si alguien les pregunta qué
Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo va a devolver pronto. ¿Cómo entró Jesús? ¿En una limusina? ¿En un gran jeep? ¿Los soldados adelante? No, entró en un burrito que nadie lo había montado, estaba chúcaro. Número 2, no era ni de él el burrito, era prestado. Suéltenlo, tráiganlo porque el maestro va a entrar ahí. Y si alguien le pregunta por qué se lo lleva un día, el Señor lo necesita. Entonces, hermano, todo eso fue en su humillación. Y por último, cuando comió la cena con sus discípulos, la hizo en una casa prestada. Jesús no tenía casa, Jesús no tenía carro, Jesús no tenía teléfono, Jesús no tenía motocicleta, Jesús no tenía nada de eso, porque Él se hizo pobre. Mateo 26, 17, y termino. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán a un cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado, comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entró a Jerusalén en un burrito prestado. Comió la cena con sus discípulos en una casa prestada. No tenía un lugar fijo donde descansar. Y nosotros somos ricos en Dios, ¿verdad? Somos ricos en Dios. Por su gracia, por su misericordia, usted tiene casa, tiene carro, tiene cosas que Jesús no tuvo, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos. Entonces, en toda esa humillación, por eso dice que se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, wow, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Jesús muere, murió el hombre. Pero luego dice la Biblia que por esa muerte fue coronado de gloria y de honra. Y cuando Él venga de los cielos, no va a venir en un burro. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el Rey. Jesús dijo a sus discípulos tantas cosas, pero una importante es que nosotros podemos analizar que Él dejó su trono de gloria, se humilló al estado poco menor que los ángeles, para que nosotros tengamos esperanza. No es otro Dios, ni es otro hombre. Solo termino con estas dos escrituras. Miqueas 1:3 dice así: porque aquí que Jehová sale de su lugar. Diga conmigo: Jehová. Jehová sale de su lugar y descenderá. Jesús descendió y hollará las alturas de la tierra. Y Efesios capítulo 4, versos 8, 9 y 10 dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo en la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Ningún ángel murió por usted, murió Jesucristo.
Ningún ángel vino a hacer milagros por usted. Lo hizo el Señor Jesucristo. Ningún ángel fue bautizado en el nombre de Jesucristo, pero usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Los ángeles no reciben el Espíritu Santo, pero usted recibe el Espíritu Santo. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio, usted puede predicar el Evangelio. Por eso que en la casa de Cornelio, el ángel llegó, estaba Cornelio, y le habló de la cosa del Señor. Pero le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a un hombre que tiene su casa junto al mar, que se llama Simón. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Porque los ángeles no predican el Evangelio, pero usted es un predicador del Evangelio. Jesús predicó el reino de Dios, sanó a los enfermos, hizo milagros y tantas cosas a favor de nosotros. Yo creo que es digno el Señor de que le honremos. Es digno Jesús de que le adoremos. Es digno el Señor de que le sirvamos. Yo pienso que tenemos que sentirnos orgullosos de ser creyentes. Gloria a Dios. ¿Y qué es un creyente, pastor? Que a veces le dicen a usted de una forma despectiva: ya se hizo creyente. No. Así es que usted es creyente. Dígale sí, porque creyente es aquel que cree en Jesucristo. Que ha creído en un Dios todopoderoso, el que nos ha dado la vida, el que nos tiene aquí esta mañana alabando su nombre. Debemos adorarle porque Él es digno. Entonces, Él se humilló por nosotros. Vamos a ponernos en pie. Él se humilló. Nadie lo humilló, Él se humilló. Nadie lo hizo pobre, Él se hizo pobre. Amén. Y se humilló hasta la muerte. Usted sabía que si Él no se humilla, Él no hubiera podido morir por nosotros. Porque Dios no muere. Ah, no, Él es eterno. Amén. Usted nunca diga que Dios murió, porque Dios no muere. Sí. Ese es como que usted diga la madre de Dios. Dios nunca tuvo madre. Quien tuvo madre fue Jesús, el hombre, Amén. el siervo, Amén. el que se humilló. Sí, Dios no tiene madre. sí, solo su carne. ¿Y de dónde vino, pues? Pues simplemente Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios. Y simplemente dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. ¿Y de dónde vino? Es que Él nunca vino. Aún cuando uno dice que la existencia de Dios, algo que existe, que tiene principio y tiene fin, pues Dios no tiene principio ni fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es nuestro Dios. Él es el único. Solamente un Dios así podía cambiar nuestra vida de lo que éramos. Aleluya, gloria a Dios. Solamente un Dios todopoderoso puede tenernos esta mañana aquí, Aleluya. adorando su nombre.